Bajo el abrasador sol de España, el tráfico en la carretera A49S había detenido, no por un gran accidente, sino por una gran obstinación. Un pequeño cachorro de lince esperaba en medio de la carretera, indefenso pero decidido, sin permitir que nadie pasara, y nadie podía asustarlo ni apartarlo del borde de la carretera. La agente de policía, Isabella Morales, había sido testigo de muchos sucesos extraños a lo largo de su carrera, pero este no tenía parangón. Cuando se acercó al pequeño lince tembloroso, se dio cuenta de que no solo estaba perdido o herido, sino que intentaba decirles algo, y cuando vio un objeto metálico atado a su lomo que brillaba al sol, su corazón se aceleró de repente, por el miedo. Había un secreto más allá del horizonte, y un gato montés salvaje intentaba llevarlos hasta allí. Lo que había comenzado como una patrulla rutinaria por carretera, revelaría un gran secreto que nadie esperaba. El sur de España se enfrentaba, como cada verano, a un sol abrasador que creaba espejismos sobre la autopista A49 en la zona rural. Estaba cubierta por bosques de pinos y encinas, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El tráfico fluía con normalidad. Los camiones y coches que se dirigían al norte, hacia Sevilla, o al sur, hacia Huelva, pasaban indiferentes ante lo que ocurría al borde de la carretera. La agente de policía Isabella Morales se ajustó la gorra Stetson para protegerse del resplandor del sol y entrecerró los ojos para leer las notas de la radio en la pantalla del coche. Patrulla. Ann tenía 34 años. Llevaba 11 años en la Guardia Civil, y rara vez una llamada relacionada con la fauna salvaje creaba una situación tan urgente, pero esta vez era un poco diferente. No podía ignorar la noticia de un animal pequeño y agresivo que estaba alterando el tráfico. Central. Aquí unidad 247 Ann, nos dirigimos a la A49. Kilómetro 143, por un incidente con fauna salvaje. Tiempo estimado de llegada, Ann 3 minutos. Reduzco la velocidad al acercarme al lugar del incidente. La voz de la central respondió: entendido, agente Morales. Hemos recibido llamadas adicionales. Los conductores informan de que han visto un joven lince y que se comporta de forma anómala. Por su experiencia, Isabella sabía que los animales suelen huir de las autopistas, no acercarse a ellas. Algo iba claramente mal. Se dio cuenta antes de llegar al lugar del incidente, antes de llegar a la señal de milla. Un grupo de vehículos se había detenido a un lado de la carretera. Los conductores estaban fuera de sus coches, señalando con sus teléfonos y tomando fotos. Isabella se detuvo detrás del último vehículo y encendió las luces para avisar del peligro. Cuando salió del coche patrulla, el calor de Andalucía le golpeó la cara como una fuerza física. Se ajustó un poco el equipo y se acercó a un hombre de mediana edad que llevaba una camiseta descolorida del Real Betis. El hombre estaba haciendo señas a los demás para que se mantuvieran alejados. Buenos días, señor. Soy la agente Morales. ¿De la Guardia Civil? ¿Qué está pasando aquí? El hombre se secó el sudor de la frente. Señora, hay un cachorro de lince allí, dijo, señalando hacia la mediana. Lleva unos 20 minutos intentando cruzar. Corre y retrocede, casi provoca un accidente en cadena. Un camión tuvo que frenar bruscamente, casi lo atropella. Isabella asintió con la cabeza y escudriñó los alrededores con su mirada experta. ¿Alguien ha intentado acercarse? No, señora Ann, al fin y al cabo, es un animal salvaje ámpero. Bueno, dudó, como si intentara decirnos algo, como si intentara llamar nuestra atención. Nunca había visto nada parecido. Isabella le dio las gracias al hombre y caminó con cuidado hacia la mediana, con la mano instintivamente en la empuñadura de su pistola. Ya había tratado antes con animales salvajes heridos y sabía que un depredador herido, sobre todo si era joven, podía ser impredecible. Entonces lo vio Ann, un pequeño cachorro de lince ibérico de unos pocos meses. Sus peludos y polvorientos pelajes apenas se veían desde el borde de la carretera, y daba vueltas nerviosamente por el borde de la mediana. Daba pequeños pasos hacia la carretera y retrocedía cuando se acercaban los coches. Isabella mantuvo la distancia, porque se dio cuenta de que había algo extraño en su comportamiento. No era un animal cualquiera que pasaba por la carretera. Sus movimientos eran casi apresurados,
conscientes, cuando levantó los prismáticos para mirar más de cerca. Se llevó la verdadera sorpresa. El lince tenía un pequeño dispositivo en la pata trasera, como una marca azul. Este lince no era completamente salvaje, al menos no del todo, según Isabella. La situación había tomado otra dimensión. Regresó a su cruiser y llamó a la Oficina Regional de Protección de la Naturaleza. En 20 minutos, una camioneta blanca con el logotipo del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se detuvo detrás de su cruiser. El hombre que bajó de la camioneta era un hombre delgado de unos 50 años, con la piel bronceada por el sol y una mirada atenta. El doctor Mateo Vargas. Llevaba más de 20 años trabajando como biólogo especializado en fauna silvestre en la región y, si alguien entendía de esto, era él. ¿Doctor Vargas? Lo llamó Isabella, extendiendo la mano. Gracias por venir sin hacernos esperar bajo este calor abrazador. Llámame Mateo, respondió él, estrechándole la mano. He leído el informe. Un lince etiquetado comportándose de forma extraña en la autopista. No es algo que se vea todos los días. Isabella le resumió la situación mientras caminaban, moviéndose con cuidado y adoptando una actitud tranquila y nada amenazante. Ahí, señaló. ¿Ve ese dispositivo que tiene en la pata? Mateo levantó el telescopio y ajustó el enfoque. Vaya, murmuró, este no es de los nuestros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabella. Los servicios de vida silvestre suelen usar collares para el seguimiento. Esto es diferente, dijo, sin dejar de observar. Tiene una marca azul. Casi frunció el ceño. El lince los vio y, en lugar de huir, se acercó a ellos y se detuvo a unos 9 metros de distancia. Emitió un pequeño sonido de urgencia. Luego se dio la vuelta y dio unos pasos hacia el bosque que bordeaba la autopista, mirándolos de vez en cuando. «¿Quiere que lo sigamos?», dijo Mateo, con admiración en su voz. Como Lassie, Isabella lo miró con recelo. «Sé cómo suena, pero llevo 25 años trabajando con la vida salvaje y nunca he visto a un lince comportarse así». Mateo entrecerró los ojos. «¿Esa marca azul es una etiqueta? ¿Me prestas tus prismáticos? Los míos no son tan potentes». Isabella le tendió los prismáticos. Mateo miró atentamente el dispositivo. «Hay un número, héroe. Tu arrivó, tu arrivó, tu arrivó, tu arrivó, tu arrivó, tu. Ratus tigapulumpat». Su rostro palideció ligeramente. «Isabella, eso no es una etiqueta de vida salvaje. Es un marcador de ubicación de emergencia. Normalmente se les da a los excursionistas de algunos parques. Entonces, ¿por qué hay un marcador para excursionistas en un lince? Buena pregunta. Investiguemos». Mateo regresó a su camioneta y volvió 5 minutos después, con expresión seria. «Acabo de hablar con la caseta del guardaparques. En el Parque Natural de la Sierra de Aracena hay un excursionista desaparecido desde ayer. Se trata de Roberto Valdés, de 42 años, un excursionista experimentado. Se había inscrito para una excursión en solitario de 3 días, pero anoche no llegó al punto de control previsto». Isabella sintió una punzada de duda. Su instinto policial se activó. Las iniciales del número coincidían con las iniciales del hombre. Eran 5 y 7734 era el número de registro del campamento. Ambos miraron al lince, que seguía allí esperando, emitiendo de vez en cuando el mismo sonido de emergencia. «Esto no cuadra», dijo Isabella. «¿Cómo ha llegado aquí un lince con un marcador de senderos?» Mateo tenía expresión pensativa. «Quizá haya una explicación. Voy a comprobar algunas cosas». Ann sacó su tableta y navegó por varias pantallas. «Aquí está. Según los registros del guardaparques, Roberto Valdés es un especialista en rehabilitación de fauna silvestre de Sevilla. Se dedica a los grandes felinos». Isabella observó al lince con una nueva perspectiva. «Entonces, puede que sea su rescate. Quizás lo estaba observando como parte de un programa de rehabilitación. Es posible. Pero entonces, ¿por qué está aquí el lince y Roberto no?» El significativo silencio entre ellos se rompió cuando el lince volvió a emitir un sonido más insistente. El animal dio unos pasos más hacia el bosque. Isabella tomó una decisión. «Voy a seguirlo».
Si este animal sabe dónde está el excursionista, yo también voy. Mateo intervino. Si Roberto está herido, quizá necesitemos material médico. Corrió rápidamente a su camioneta y regresó con una mochila que contenía material básico de primeros auxilios, agua y alimentos de emergencia. Era una mochila estándar de búsqueda y rescate. Isabella informó por radio al centro. Informo de la situación, enviad refuerzos. Hay un caso de persona desaparecida relacionado con un incidente con animales salvajes. El doctor Vargas y yo vamos a investigar que las unidades adicionales y el equipo de búsqueda y rescate estén preparados. ¿Entendido? Agente Morales, el refuerzo más cercano está a 30 minutos, se ha informado al equipo de búsqueda y rescate, pero esperarán hasta que usted dé la autorización. Entendido, avanzaremos con cuidado y nos mantendremos en comunicación por radio. El lince, como si hubiera intuido sus decisiones debido al revuelo que se había formado, se dio la vuelta y corrió hacia la zona boscosa. De vez en cuando miraba atrás para asegurarse de que lo seguían. Nunca hubiera imaginado que seguiría a un lince hasta el bosque, dijo Isabella mientras cruzaba la autopista y pedía a los que estaban a su alrededor que despejaran la zona. La naturaleza siempre nos sorprende, respondió Mateo, especialmente cuando intervienen los humanos. Cuando entraron en el bosque, el aire se había enfriado notablemente. Bajo los robles y los enebros, el lince se detenía unos 15 metros más adelante. Parecía lo suficientemente accesible como para seguirlo, pero mantenía la distancia. Iba por un camino recto. Mateo se dio cuenta de que era otra señal de que no se trataba de un comportamiento habitual. Los linces salvajes, incluso los que habían sido parcialmente rehabilitados, solían utilizar más sus escondites. Isabella sintió con la cabeza y señaló unas huellas en el suelo mientras miraba al suelo. «Son huellas recientes», susurró. Mateo se arrodilló y las examinó. «Buen ojo, son recientes, quizá de hace un día, botas de montaña de hombre, probablemente del número 45 o 46». Continuaron siguiendo al lince. El animal avanzaba a un ritmo constante. Cuando se adentraron aproximadamente 1,5 kilómetros en el bosque, se encontraron con un claro en el que la vegetación baja estaba alterada. Había ramas rotas, hierba aplastada y objetos personales esparcidos por el suelo, una botella de agua, la correa rota de una mochila y, sobre todo, manchas de sangre seca en varias hojas. Parecía que alguien había pasado por allí a toda prisa. Isabella llevó instintivamente la mano a la pistola que llevaba en la cintura. «O se cayó», añadió Mateo, señalando un precipicio escarpado que no se veía a simple vista en el borde del claro. El lince se detuvo justo en ese punto, caminó inquieto de un lado a otro y volvió a emitir el mismo sonido urgente que habían oído antes. Se acercó al borde, miró hacia abajo y luego volvió hacia ellos como si estuviera esperando. Isabella y Mateo se miraron a los ojos y luego avanzaron con cuidado hacia el borde. Abajo había un valle de unos 10 metros de profundidad. En el fondo corría un pequeño arroyo. Allí, ligeramente oculta por un árbol caído, había una figura humana. «Roberto», gritó Mateo. «Roberto Valdés». La figura se movió ligeramente. Levantó la mano, como si estuviera saludando. «Está vivo», dijo Isabella, aliviada. Luego dijo por la radio: «Hemos encontrado al excursionista perdido. El valle está aproximadamente 1,5 kilómetros al este, frente al kilómetro 143 de la A49. Informó: hay una persona viva, pero herida. Solicitamos evacuación médica urgente. ¿Entendido? Agente Morales, los equipos de búsqueda y rescate están en camino. Tiempo estimado de llegada en 45 minutos. Nos dirigimos a su ubicación». Isabella dijo: «El valle no es muy empinado. Podemos bajar, yo voy primero. He cogido el material médico», dijo Mateo. Con ayuda de los árboles y las rocas, bajaron con cuidado por la ladera. El lince los sorprendió al encontrar su propio camino y moverse con su agilidad natural. En la parte inferior encontraron a Roberto consciente, pero claramente en apuros. Tenía el pie atrapado bajo un árbol caído y el rostro pálido por el frío y la sed. Pero cuando el lince se acercó, una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Luna», susurró, «buena chica».
La lince Luna se acercó con cuidado y se frotó contra la mano que Roberto le tendía. Mateo comenzó inmediatamente a examinar a Roberto, mientras Isabella le daba agua y comunicaba por radio información más detallada sobre su estado. Informe de la situación en fractura compleja, tibia derecha, posible conmoción cerebral, deshidratación. Pero su estado es estable. Roberto, ¿puedes contarnos qué ha pasado?, preguntó Mateo. Roberto respiró con dificultad. Estaba siguiendo a Luna, ella forma parte de mi programa de rehabilitación. Estaba lista para la última evaluación en la naturaleza antes de ser liberada, dijo, frunciendo el ceño con dolor. Anoche todo iba bien. De repente se desató una tormenta y un rayo cayó sobre un árbol cercano. Luna se asustó y huyó, lo cual es natural, pero ese mismo rayo debilitó el árbol, dijo, señalando débilmente su pierna atrapada. La estaba siguiendo y me caí. No pude alcanzar mi señal de emergencia. Por eso coloqué mi localizador en la correa de Luna y le pedí que buscara ayuda. Isabella y Mateo se miraron desconcertados. ¿Has entrenado a un lince para que busque ayuda?, preguntó Isabella incrédula. Roberto soltó una pequeña risa, pero luego frunció el ceño. No exactamente. Luna fue encontrada cuando era muy pequeña y se crió entre humanos. Una de las cosas que aprendió durante su rehabilitación fue que el camino es sinónimo de humanos. Cuando tiene miedo, sigue asociándolo con las personas. Los caminos son seguros. Su voz estaba llena de orgullo. Enderezando el pecho, dijo, no estaba seguro de que funcionara, pero mi esperanza era que saliera a la calle y alguien se fijara en ella. ¿Crees que un lince puede estar tan bien educado? ¿Es eso posible? Luna se había acomodado junto a Roberto, con su cuerpo manchado recostado contra él, observando atentamente a los recién llegados. Esto es increíble, dijo Mateo mientras le colocaba una férula en la pierna a Roberto. En realidad, has improvisado el trabajo de búsqueda y rescate de animales. Confíe en él, dijo Roberto. Simplemente, las horas siguientes transcurrieron en un intenso ajetreo hasta que llegó el equipo de búsqueda y rescate. Mientras intentaban sacar la pierna de Roberto de debajo del árbol con el equipo médico adecuado y una camilla diseñada para salir del valle. Luna esperaba cerca, atenta, pero sin intervenir. Isabella quedó impresionada por el vínculo entre el ser humano y el animal. Esto trastocó todo lo que creía saber sobre la naturaleza salvaje. Mientras el equipo de rescate se preparaba para transportar a Roberto, este dijo con voz débil, Luna, por favor, alguien debe cuidar de ella. Aún no está lista para ser liberada por completo. Mateo dio un paso al frente. Me ocuparé personalmente de Elan, será mi responsabilidad hasta que te recuperes, te lo prometo. Roberto se relajó y, mientras lo trasladaban en camilla, susurró, gracias. Su transportista y sus materiales están en mi campamento de la Sierra de Aracina, en la zona 7734, lo encontraremos, dijo Mateo, mientras transportaban a Roberto río arriba. Luna intentó seguirlos, emitiendo pequeños sonidos de inquietud. Isabella, siguiendo su instinto, se agachó hasta la altura del cachorro y se arrodilló. Está bien, pequeña, todo va a salir bien. Lo has hecho muy bien. ¿De verdad?, dijo, y miró a Luna, con sus ojos inteligentes, que parecían comprender más de lo que los animales salvajes pueden entender. La historia de Roberto Valdés y su lince Luna apareció al día siguiente en las portadas de los periódicos locales. La vida del hombre se había salvado gracias a su amigo el lince. El interés se extendió rápidamente y los canales de noticias nacionales compartieron la conmovedora historia de un especialista en rehabilitación de animales que había sido salvado por un animal que él mismo había preparado para devolverlo a la vida salvaje. 3 semanas después, Isabella se dirigió al Centro de Rehabilitación de Animales de Sevilla, donde trabajaba Roberto. Hasta entonces no había podido ir a verlo. Su historia era totalmente descabellada y, cuando su sargento le sugirió que lo siguiera como parte del programa de comunicación con la comunidad, se ofreció voluntaria encantada. El centro estaba situado a las afueras de Sevilla, en un terreno de 20 hectáreas, y estaba formado por un complejo de edificios modernos rodeados
de grandes espacios naturales. Isabella fue recibida por un joven voluntario y conducida a una sala soleada. Roberto Valdés estaba sentado en una silla de ruedas con la pierna escayolada apoyada en un taburete. «Agente Morales», dijo, tendiéndole la mano y sonriendo. «Me alegro de poder conocerla por fin como es debido. La última vez tuvimos prisa». Isabela, incómoda, le estrechó la mano con una sonrisa. «Por favor, lámeme, Isabela. Ha superado la fractura de muñeca mejor que la Mayo ría de la gente supera un corte con papel. La adrenalina es algo maravilloso. Y saber que Luna lo había conseguido fue mejor que cualquier analgésico». «¿Cómo está ella?», preguntó Isabella. El rostro de Roberto se iluminó. «¿Por qué no lo ves tú misma? Dentro de un rato haremos el entrenamiento de la tarde». Se dirigió en silla de ruedas hacia un espacio amplio y largo. El doctor Mateo Vargas ya los estaba esperando. Isabella se sorprendió al ver a Mateo. «Sí, Mateo viene 2 veces por semana para ayudar a Luna», explicó Roberto, «pero estoy seguro de que nunca había visto a alguien como él y quería documentar el proceso de rehabilitación para un artículo de investigación». Mateo lo recibió con una cálida bienvenida. «Isabella, qué alegría volver a verte. Has llegado justo a tiempo para la demostración». Dentro de la jaula, Luna exploraba sus movimientos. Eran muy elegantes y precisos. Desde la última vez que Isabella la había visto, había crecido notablemente. Sus proporciones de gatita habían dado paso a una estructura más madura. En la adolescencia se nota la estructura muscular. Está creciendo, observó Isabella. En esta etapa se desarrollan rápidamente, dijo Roberto con orgullo. Y además, va muy bien. La experiencia que ha vivido no ha retrasado su rehabilitación, sino que nos ha permitido aprender cosas nuevas sobre sus capacidades cognitivas. Mateo abrió una pequeña puerta y entraron en una zona de observación protegida. Luna los vio enseguida y se dirigió especialmente a Isabella. Roberto, sorprendido, dijo: «¿Te recuerda? ¿Es eso inusual?», preguntó Isabella. «He visto muchos lenses», dijo Roberto. «Por lo general, no distinguen a las personas a menos que tengan mucho contacto con ellas. Pero Luna parece reconocerte especialmente». Isabella sintió una extraña conexión mientras la lince la miraba con sus agudos ojos dorados. «¿Qué va a pasar ahora con ella?», preguntó. Roberto miró a Mateo. «En realidad, es una pregunta complicada. La situación de Luna ha puesto a prueba algunas de nuestras suposiciones sobre la rehabilitación. Su capacidad para alternar entre los instintos salvajes y la interacción con los humanos es muy diferente. El enfoque tradicional sería minimizar el contacto humano y finalmente liberarla de nuevo en la naturaleza», dijo Mateo. «Pero al ver sus habilidades, varios investigadores, entre los que me incluyo, propusimos una idea alternativa». Roberto se acercó con su silla de ruedas a la valla de la jaula. «Estamos desarrollando un nuevo programa, ANDD, Embajadores de la Vida Silvestre, para animales que, por diversas razones, se encuentran a medio camino entre lo salvaje y lo domesticado. Nos pueden enseñar cosas sobre sus especies y ayudar en las labores de conservación y educación». «¿Luna será vuestra primera embajadora?», preguntó Isabella. «Es una candidata perfecta», confirmó Roberto. «Tiene instintos salvajes, pero ha establecido vínculos selectivos con las personas y, tras su rescate, el público ya se ha involucrado en su historia. Las habilidades para resolver problemas que Luna demostró al resolver una serie de juegos de inteligencia colocados en su jaula fueron tan impresionantes que incluso Isabella se dio cuenta. El rescate no fue solo una casualidad, ¿verdad?, preguntó Isabella. ¿De verdad? ¿La entrenaste?». Roberto asintió con la cabeza. «No como la mayoría de la gente piensa», respondió. «No se puede entrenar a un gato montés como a un perro. Lo que hice fue trabajar con sus instintos naturales y crear asociaciones. Los caminos significaban personas. Las personas significaban ayuda y el dispositivo de rastreo significaba yo». Sonrió. «No sabía si realmente funcionaría. Fue un intento desesperado, pero les salvó la vida», dijo Isabella. Isabella admitía para sí misma que era un hecho increíble. «Y también cambió su vida», añadió Roberto
con suavidad. La publicidad que generó la operación de rescate recaudó suficientes donaciones como para financiar nuestro programa de embajadores durante los próximos 3 años. Estamos construyendo unas instalaciones especiales donde los visitantes podrán aprender sobre la fauna autóctona de Andalucía a través de animales como Luna que no pueden ser liberados por completo en la naturaleza. Hablando de publicidad, intervino Mateo. Esta mañana han llamado desde la Diputación. Quieren entregaros un reconocimiento especial en el baile de protección del Estado del mes que viene. Roberto se sintió un poco avergonzado. Creo que quien se merece el premio es Luna, no yo. Creo que ellos respondieron: no tenemos un protocolo para otorgar honores estatales a los linces, dijo Mateo riendo. Pero están usando la foto de Luna en la nueva placa de protección de la vida silvestre, así que ahí tienes un honor. Isabella sonrió al recordar al pequeño y desamparado lince que había bloqueado el tráfico en la autopista A49 unas semanas antes. ¿Quién hubiera pensado que una criatura así salvaría una vida y cambiaría la relación de las personas con la vida salvaje? Como si sintiera sus pensamientos. Luna se acercó a la valla donde estaba Isabella y emitió un sonido suave y alegre, casi como un saludo. ¿Quieres?, preguntó Roberto, entregándole a Isabella unas pinzas largas con un trozo de carne en el extremo. Isabella dudó, pero luego aceptó las pinzas. Siguiendo las instrucciones de Roberto, extendió la carne por el pequeño orificio de alimentación. Luna la tomó con delicadeza, sin mostrar agresividad alguna. Luego se sentó y comenzó a comer tranquilamente, observando a Isabella con sus inteligentes ojos. Nunca pensé que podría estar tan cerca de un animal salvaje, dijo Isabella. Nos enseña que la salvajería no es un concepto tan simple como creemos, dijo Roberto. Luna nos ayuda a comprender el espectro de comportamientos y adaptaciones. Nos muestra que la línea entre lo salvaje y lo domesticado no es tan clara como pensamos. 6 meses después, Isabella se encontraba entre la multitud en la gran inauguración del Centro de Embajadores de la Vida Silvestre de Andalucía. El departamento la había designado como representante oficial, pero ella ya quería participar. Necesitaba ver cómo se desarrollaba la historia de Luna. El centro era realmente impresionante. Ofrecía amplios espacios para los animales, pero estaba diseñado para que los visitantes pudieran verlos en entornos naturales. Al examinar los paneles educativos, vio la explicación de las circunstancias especiales que llevaron a cada animal al programa de embajadores en lesiones que impedían su liberación. Un proceso de entrenamiento que hacía imposible la vida en libertad, o, como en el caso de Luna, un desarrollo cognitivo extraordinario que creaba un puente único entre el mundo salvaje y el humano. El hábitat de Luna estaba en el centro de las instalaciones. Se trataba de una amplia zona con rocas, árboles y un pequeño arroyo, diseñada para imitar su entorno natural y permitirle interactuar con los investigadores. Roberto se había recuperado por completo y asistió a la ceremonia de inauguración, mientras compartía la historia de Luna con la multitud y la prensa reunidas. Cuando mencionó el papel de Isabella en el rescate, insistió en que ella también subiera al estrado. El oficial Morales representó ese día lo mejor de la humanidad, dijo Roberto. No menospreció a un animal común. Se dio cuenta de su inteligencia y sus intenciones inesperadas. A continuación, la multitud se dispersó para visitar las instalaciones. Roberto llevó a Isabella a una zona de observación especial desde donde podían ver a Luna de cerca. Luna se había vuelto bastante famosa. Isabella se dio cuenta de que el gato montés estaba tumbado orgullosamente sobre una roca y no parecía molesto por los admiradores que lo visitaban. Sí, dijo Roberto, pero lo más importante es que se ha convertido en embajadora de su especie. Las personas que la ven y escuchan su historia hacen donaciones para la conservación y la protección de su hábitat. La voz de Roberto estaba llena de orgullo silencioso. Una lince ha hecho mucho por la vida silvestre de Andalucía. En 6 meses ha conseguido lo mismo que 10 años de campañas tradicionales. Isabella observaba cómo Luna se estiraba y cambiaba de posición. Después de escudriñar a los visitantes con sus inteligentes ojos, miró a Isabella durante un breve instante, casi como si la reconociera. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa?, preguntó Isabella.
Roberto sonrió. Todos los días. Pero he aprendido a respetar ese misterio. Luna nos recuerda que los animales no son solo una versión simplificada de los humanos, sino que son diferentes y complejos a su manera. Cuando el sol comenzó a ponerse, se proyectaron largas sombras. Isabella, entre las sombras del centro, pensaba en cómo una búsqueda rutinaria de un animal que alteraba el tráfico se había convertido en algo que había cambiado tantas vidas en la de Roberto, la suya propia y la de miles de visitantes que ahora, potencialmente, vendrían aquí para aprender sobre el delicado equilibrio entre los seres humanos y la vida salvaje. ¿Sabes?, dijo finalmente, en mis 11 años, como policía, nunca me había encontrado con un caso así. Roberto se rió. Espero que no te encuentres con otro. Uno en mi vida es suficiente. Continuaron observando tranquilamente en silencio. Luna, la lince, que antes intentaba desesperadamente llamar la atención de la gente en una autopista muy transitada, ahora lo conseguía sin esfuerzo. Su presencia era la prueba de cómo las vidas de las personas y los animales pueden verse afectadas de formas inesperadas. Al atardecer, cuando los visitantes comenzaron a marcharse a regañadientes, Luna se levantó de su madriguera y se acercó a la ventana de observación donde estaba Isabella. En ese momento, sus ojos dorados se encontraron con los de Isabella, y ésta sintió ese vínculo inexplicable, un puente entre dos mundos, la salvaje y la humana, dos seres con lecciones que enseñarse mutuamente. Isabella pensó que era un hermoso final para una historia extraordinaria y tal vez el comienzo de muchas otras.